Bueno, ya conocemos cómo se comporta la resistencia en corriente alterna, vimos que es bastante simple la resistencia, un caso bastante parecido a continua, si usamos valores eficaces, pero ahora las cosas se van a complicar un poco, porque la aparición de la inductancia, o del inductor y el capacitor, van a complicar un poquito el problema. Ahora lo vamos a tratar de ver. Entonces, el problema que tenemos que resolver sería un circuito que tiene una inductancia pura, es decir, el único elemento que hay es una inductancia, que está alimentado por un generador que hace circular una determinada corriente IDT. Voy a suponer conocida la corriente IDT, que la expresamos como el valor máximo, o sea, a través del valor eficaz, raíz de 2 por I, y el valor eficaz, seno de omega t más un cierto ángulo de fase inicial, para generalidad. Recuerden que se haría el ángulo que yo agarro el vector cuando saco la foto, o sea, en tiempo igual a 0. La tensión, si recuerdan la ecuación dinámica de la inductancia, o del inductor, era L por la velocidad de variación de la corriente. Entonces derivo directamente la corriente. Acá un poco justifica por qué elegí la corriente, ¿no? Como conocida, porque es mucho más fácil derivar que hacer la integral. Más que nada por una cuestión de nomenclatura. Entonces realizo la derivada, lo multiplico por L, me queda raíz de 2 por I, por omega por L, coseno omega t más tita. Recuerden que la derivada del seno de U es coseno de U por U'. Entonces cuando derivo el paréntesis me queda omega, ¿no? El término I por omega por L, que podemos identificar en la ecuación de la tensión, bueno, se haría el valor eficaz. Entonces, el valor eficaz de la tensión sería igual al producto de omega por L por I. Esto ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. Si yo lo quisiera analizar en un gráfico, lo que tendría que ver, o sea, la corriente se haría un seno directamente, pero con un cierto ángulo de fase, está un poquito adelantada, sería lo que dibujé en azul, mientras que la tensión sería un coseno, que también tiene un cierto ángulo con respecto al coseno puro, ¿no? También está adelantado. Pero lo interesante es que entre ellos hay un desfasaje donde la tensión está adelantada con respecto a la corriente. La tensión es un coseno y la corriente es un seno. El adelanto de la tensión con respecto a la corriente es 90 grados. Eso también lo podríamos determinar con una identidad que establece que el coseno del ángulo es igual al seno del ángulo más 90 grados. O sea, un coseno está adelantado con respecto al seno. Por lo tanto, cuando yo quiero comparar los valores de las tensiones y las corrientes, pero pensándola como fasores en su representación, no puedo trabajar con el seno y con el coseno. O trabajo todo con el seno o trabajo todo con el coseno. Esto ya lo habíamos comentado. En este caso, como supuse conocida la corriente, vamos a trabajar todo como si fueran funciones del seno. Para eso, este coseno lo voy a expresar como un seno más 90 grados, que sería el ángulo de fasaje entre el seno y el coseno. Entonces, la tensión en la inductancia va a valer el valor máximo, que sería raíz de 2 por el valor eficaz, seno de omega t más tita más 90 grados. Expresado como fasor, me quedaría el valor eficaz con el ángulo de la corriente más 90 grados. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? Y que la tensión está adelantada con respecto a la corriente 90 grados, porque el ángulo del fasor o del vector, para los que quieren trabajar con cantidades vectoriales, de tensión, está adelantado 90 grados con respecto a la corriente. En la gráfica es evidente, pero si nosotros no tuviéramos la gráfica, sino que simplemente tuviéramos los vectores, por ahí lo que suele pensarse es lo siguiente. Si bien los fasores representan una cantidad fija, que no varía, pero recuerden que era una cantidad que estaba asociada con un vector giratorio. Entonces, podemos pensar que todo este sistema está rotando con una velocidad angular constante. Y que esta posición que nosotros estamos tomando sería la posición que corresponde a la foto que yo saco cuando el tiempo es igual a 0. Es decir, que si pensamos que este sistema, todo el sistema, rota con una velocidad angular, un observador externo al sistema, que estuviera afuera, vería pasar primero la tensión y después la corriente. 90 grados después, o un tiempo correspondiente a 90 grados después. Es decir, que con este diagrama solo ya alcanza para ver
que la tensión está adelantada con respecto a la corriente. Porque lo único que tengo que imaginar es que este sistema está girando. El sentido es antihorario, porque en ese sentido es como se miden los ángulos en física, ¿no? Sentido antihorario con respecto al eje horizontal. Bien, si analizamos un poquito la expresión que nos había quedado con el valor eficaz, vemos que si divido todo por I, me queda un cociente de B por I, que es igual a omega por L. En los circuitos que hemos trabajado hasta ahora, que eran resistivos, el cociente de la tensión y la corriente me daba la resistencia directamente, tanto en continua como en alterna. Sin embargo, ahora ese cociente me da una cantidad que no es más una constante, o mejor dicho, que depende de la frecuencia. Es omega por L. Para un problema donde la frecuencia no varíe, va a ser una constante. Pero si yo cambio la frecuencia, ese valor va a cambiar. O sea, es decir, va a ser un parámetro. Esta cantidad omega por L, que representa el comportamiento de la inductancia en un circuito de corriente alterna, se denomina reactancia y se representa con la letra X. En este caso sería XL, para indicar que sería la reactancia inductiva, porque como ya podemos presuponer, el capacitor va a tener un comportamiento similar, porque su ecuación también es una derivada. Lo que pasa es que es dual. Más adelante, en esta presentación, vamos a analizar un poquito más en profundidad la reactancia. Ya la habíamos nombrado en algún video, cuando vimos el transitorio del circuito RL, porque nos había quedado formando parte de un triángulo que habíamos mencionado y que también habíamos dicho en ese momento que se veía en ohm la reactancia. Así que de a poco vamos incorporando los términos. Yo sé que son muchos términos al principio, entonces lo voy a hacer despacio. Vamos a analizar la potencia para ver qué se trata acá. Tiene una particularidad el análisis de la potencia que ahora vamos a ver. En principio lo planteamos como el producto de B por I, o sea, valores instantáneos para potencia instantánea. Sabemos que la tensión está adelantada a 90 grados con respecto a la corriente, es decir, la tensión va a ser un coseno y la corriente va a ser un seno. En este caso no puse los ángulos de fase para que sea más fácil el dibujo, más fácil la interpretación gráfica. Pero la podríamos poner, no hay problema. Cuando realizo el producto me queda 2 por los productos de los valores eficaces, coseno omega t, seno omega t. Si yo reemplazo 2 coseno omega t, seno omega t por una identidad trigonométrica que establecía que el seno de 2 tita es igual a 2 seno de tita coseno de tita, reemplazando me queda que la potencia instantánea es igual a B por I por el seno de 2 omega t. De forma gráfica, nosotros podríamos hacer la siguiente interpretación. La tensión, que es la curva que está en negro, está adelantada con respecto a la corriente. De todos modos, cada vez que la tensión o que la corriente corten el eje del tiempo, el producto de los dos va a ser cero, porque, por ejemplo, en este caso, en el origen, la corriente vale cero. No importa el valor de la tensión, el producto de cero por algo va a dar cero. Lo mismo cuando la tensión corta el eje. Es decir, que cada vez que tengo un corte con el eje del tiempo, tengo un valor cero para la potencia. Después, por intervalo, durante el primer intervalo, los dos valores son positivos y el producto da positivo. Durante el segundo intervalo de análisis, la corriente es positiva, pero la tensión es negativa. El resultado del producto es negativo. Para el tercer periodo, son los dos negativos, pero el producto es positivo. Y para el cuarto periodo, de vuelta, es negativo porque la tensión es positiva y la corriente es negativa. Es decir, la potencia va a alternar valores positivos y negativos que son simétricos. Esta es una simetría que ya hemos visto. Son simétricos, o sea, cada parte de la onda es exactamente igual el valor positivo que el valor negativo. Eso me está indicando, sin resolver ninguna integral, que el valor medio es igual a cero. Y por lo tanto, una inductancia ideal no va a disipar ninguna cantidad de energía. Sin embargo, existe una cantidad de potencia que alterna, que fíjense que tiene el doble de la frecuencia, es decir, en el mismo tiempo que acá realicé un ciclo de tensión y corriente, hay 2 ciclos de potencia. Eso también nos da la ecuación, ¿no? Entonces, existe una tensión y existe una corriente que yo puedo medir. Hay una tensión, un valor eficaz, y hay un valor eficaz de la corriente. Entonces el producto tiene sentido hacerlo, pero no representa ninguna potencia consumida por el elemento. Entonces, ¿qué es? Bueno,
observen que el máximo valor del producto o el máximo valor de la potencia instantánea precisamente es el producto del valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente. A ese máximo de la potencia instantánea se lo considera una potencia también, porque es el producto de tensión por corriente, y se lo denominó potencia reactiva. La unidad no se usa el vatio, porque no corresponde a una potencia disipada, en términos físicos, sino que sería simplemente el producto de la tensión por la corriente, es decir, volt por ampere, y para indicar que la potencia reactiva se le pone una R minúscula. Es decir, abreviando, la potencia reactiva tiene una unidad que se denomina bar, como el del fútbol, ¿no? Nada más quiere decir otra cosa. También podríamos utilizar lo que ya vimos. Sabemos que el cociente de la tensión y la corriente, el módulo, bueno, era igual a XL. Entonces podríamos, por ejemplo, despejar la tensión o despejar la corriente y reemplazar y obtener fórmulas parecidas a la resistencia, pero acá que consideran la reactancia, ¿no? Entonces también podríamos calcular siempre con valores eficaces. ¿Cómo interpretamos la reactancia inductiva? ¿Qué significa? Entonces, supongamos que tenemos la inductancia y le aplico ya directamente fasor de tensión y quiero ver el fasor de corriente, o el fasor de corriente y quiero ver el fasor de tensión, no importa. ¿Cómo es este comportamiento? El cociente de módulo ya lo sabíamos, era igual a omega por L, lo pusimos en la primera filmina. Pero ¿qué pasa con el cociente de fasores? Los fasores son números complejos, puedo realizar un cociente. Entonces, cuando realizo el cociente, recordando que la tensión está adelantada a 90 grados con respecto a la corriente, y que la corriente tiene un ángulo θi, me quedaría directamente B dividido I, y en polares, cuando yo hago un cociente, es el cociente de los módulos y la resta de los ángulos. Entonces me queda B dividido I con un ángulo de 90 grados. B dividido I es omega L, lo teníamos ya expresado. Y en 90 grados me está indicando el eje imaginario. Es decir, que este cociente de tensión y de corriente me da un resultado que está sobre el eje imaginario. O sea, lo voy a caracterizar con el versor J. Ese cociente en general va a ser una función o una cantidad, digo función porque va a depender de la frecuencia, pero va a ser una cantidad que vamos a denominar impedancia. En el caso del inductor puro, esa impedancia solamente va a ser imaginaria, va a tener solamente componente imaginaria. Pero en un caso general también va a tener componente real. Ya la habíamos interpretado o la habíamos mencionado a la impedancia como la hipotenusa del triángulo, que era la raíz cuadrada de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado, en el problema que analizamos del transitorio, que vamos a volver un poquito más adelante. Entonces, ahí tendríamos la impedancia definida, como el cociente de fasores, tensiones y corriente. Atiendan que usé una nomenclatura distinta. A la impedancia le puse una raya para indicar que es un número complejo, mientras que a los fasores le pongo un símbolo especial, que en este caso sería como un tilde, para indicar que representan un valor fijo de una cantidad que gira. Eso me está diciendo que la impedancia no es un fasor, sino que representa un número complejo, fijo en el plano. Ahora, es usual pensar a la reactancia como la oposición que presenta la inductancia a la circulación de la corriente alterna. Sin embargo, es más simple pensarlo a partir de la ecuación diferencial, ¿no? En realidad, ¿a qué es lo que se opone la inductancia? ¿A qué se opone la reactancia, por decirlo así? Bueno, a la variación de la corriente. No es a la circulación de la corriente, sino a que la corriente varíe. Y por supuesto, cuando yo tengo una frecuencia más alta, la corriente varía mucho más rápidamente, porque pasa de un valor máximo a un valor mínimo en menos tiempo. Y por lo tanto, la inductancia presenta un efecto de oposición a esa variación. Sería como una inercia en un sistema mecánico, ¿no? Por ahí se la puede asociar a la inductancia como la inercia de un sistema traslacional o rotacional. Eso también lo podemos ver si graficamos la reactancia en función de la frecuencia. Es una constante, ¿no? Para frecuencias bajas se comporta directamente como un cortocircuito. Si no varía la corriente, no hay tensión en borne. Y para frecuencias altas, se va a comportar como un circuito abierto. Es decir, para frecuencias altas, donde la corriente varía muy rápidamente, el efecto de la inductancia va a ser muy notable. Entonces, prácticamente lo podemos considerar como un circuito abierto para alta frecuencia. Bueno, vamos a ver el capacitor,
para ver cómo se comporta.